Siempre creí que ser abuela era la recompensa más dulce de la vida. Una cría a los hijos con tanto sacrificio, soñando que algún día podrás simplemente disfrutar de los nietos, consentirlos, cuidarlos y ser ese abrazo que nunca falta. Pero jamás imaginé que un día mi propia nuera me miraría a los ojos y me gritaría, frente a mis nietos, que ya no era bienvenida en la casa de mi propio hijo. Y si tú piensas que esta historia termina aquí, estás muy equivocado, porque lo que hice después fue algo que ni en las mejores películas alguien se habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro, y vaya que da la vuelta. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Y suscríbete al canal, porque aquí, las historias son para inspirarte, emocionarte y hacerte reflexionar. Para quienes aún no me conocen, mi nombre es Magdalena Herrera de López, tengo 72 años, y por más de 4 décadas fui comerciante, emprendedora, y, por encima de todo, madre y abuela dedicada. Siempre creí que el respeto y el amor son semillas que uno siembra, y que, tarde o temprano, la vida les pasa factura a quienes eligen no regarlas. ¿Sabes? Siempre sentí que la vida me había preparado para muchos roles, pero ninguno se compara con ser abuela. Y no lo digo solo por decir, lo digo porque lo viví, lo respiré, lo gocé como pocas cosas en esta vida. Hay algo mágico, casi sagrado, en ver a tus nietos crecer, en sentir sus manitas pequeñas agarrando las tuyas, en escuchar esas vocecitas que te dicen abuela, cuéntame un cuento o abuela, me haces hot cakes. Desde el primer día supe que mi misión, después de criar a mi hijo Roberto, era llenar de amor, de memorias y de dulzura la infancia de esos niños. Y, créeme, nadie me lo iba a impedir. Me encantaba levantarme temprano, prepararles su desayuno favorito, llevarlos a la escuela y después pasar por ellos con algún detalle escondido en la bolsa, un chocolatito, un juguetito, o simplemente una nota escrita a mano que decía te amo. Y verles la cara cuando la encontraban. No te imaginas. Sus ojos se encendían como si yo les hubiera regalado el mundo entero. Porque al final, eso era lo que yo hacía. Mi mundo les pertenecía. Y lo digo así, sin miedo. Porque nunca he tenido miedo de amar. Me gustaba que la casa oliera siempre a pan recién horneado, a café de olla, a canela. Era mi manera de decirles, aquí siempre hay un lugar para ustedes. Aquí siempre serán bienvenidos. Y no era solo cocinarles, no. Era también enseñarles cosas sencillas, pero que, para mí, son esenciales en la vida. Cómo regar una planta, cómo hacer tortillas a mano, cómo coser un botón. Porque uno nunca sabe cuándo la vida te va a exigir esas pequeñas cosas. No te voy a mentir, había días en que el cuerpo no me daba más. 72 años no pasan en vano, pero bastaba una sonrisa de ellos, un abrazo, una abuela, te quiero mucho para que todo se me olvidara. El cansancio, el dolor en la espalda, las piernas hinchadas, todo quedaba atrás. Y es que el amor de abuela no entiende de edades ni de límites. Es un amor que te revive, que te sostiene. Durante muchos años, esa fue mi rutina más feliz. Verles crecer, estar presente en cada festival escolar, en cada partido, en cada cumpleaños. Era yo quien les preparaba los disfraces, quien les cosía las capas de superhéroes, quien corría a última hora por los materiales de las maquetas que se les olvidaban. Y lo hacía con gusto, con el corazón lleno, porque para mí no había mayor felicidad que ser útil en sus vidas. Recuerdo que, cada vez que mis amigas me decían Magdalena, ya descansa, ya no te toca, yo solo sonreía y respondía, claro que me toca. Me toca mientras la vida me lo permita. Me toca mientras Dios me dé fuerza. Porque ellos eran mi razón. Y si te soy sincera, también eran el pegamento que mantenía unida esta familia, aunque en ese momento yo no lo supiera. Mi hijo Roberto, bueno, él siempre fue un hombre bueno, responsable, trabajador. Pero cuando se casó con Lucía, sentí que algo empezó a cambiar. Al principio pensé que eran ideas mías. Ya sabes, esas inseguridades tontas que a veces tenemos las suegras. Pero luego empecé a notar pequeñas cosas. Gestos. Palabras. Silencios que antes no estaban ahí. Lucía, su esposa, bueno, nunca fue muy afectuosa conmigo. Siempre mantuvo cierta distancia, pero yo, en mi nobleza, siempre quise pensar que era su forma de ser. Que quizás no había crecido rodeada de mucho cariño y que,
Con el tiempo, aprendería que yo no era su enemiga, sino todo lo contrario. Yo era esa mujer que solo quería sumar, amar, cuidar. Nada más. Sin embargo, una tarde, algo me hizo detenerme. Estaba en la sala de mi casa, bordando un mantel para la mesa de Navidad, cuando escuché, sin querer, una conversación telefónica entre Roberto y Lucía. No sé si fue casualidad, si Dios quiso que yo la escuchara, o si fue simplemente el destino poniéndome un aviso. Pero escuché algo que me hizo quedarme helada. No entendí todo, pero lo que escuché fue suficiente para que se me apretara el pecho. Sí, Lucía, te entiendo, pero es mi madre, no sé cómo hacer esto sin herirla, dijo mi hijo con una voz que no le reconocía. Lucía respondió algo más bajo, como tratando de que no se oyera, pero entre murmullos alcancé a distinguir palabras como espacio, demasiado tiempo, no me parece, y lo peor, tus hijos no necesitan tanto de ella. Me quedé sentada ahí, con la aguja en la mano, sin saber si llorar, si levantarme, si hacerme la que no escuché nada. Porque, aunque parte de mí quería pensar que estaba exagerando, otra parte, esa que siempre ha sabido leer el lenguaje del silencio, me decía que algo estaba cambiando. Y no para bien. Lo peor es que, después de esa llamada, empecé a ver con otros ojos esos detalles que antes me parecían normales. Las miradas esquivas de Lucía, sus sonrisas forzadas, la manera en que evitaba dejarme sola con los niños. Cosas que, hasta ese momento, yo había querido ignorar por amor a mi hijo, por amor a mis nietos, y quizás también por amor propio, porque nadie quiere enfrentarse a la realidad cuando duele tanto. Pero no pude evitar sentirlo. Algo se estaba rompiendo. Y aunque yo quería seguir siendo la abuela amorosa, presente, divertida, empecé a preguntarme si de verdad me estaban dejando serlo. Si de verdad seguía habiendo un espacio para mí en esa familia que yo tanto cuidé, tanto sostuve y tanto amé. Porque ser abuela no es solo un título bonito. Es una promesa de amor, de entrega, de estar. Es saber que aunque los años te pesen, siempre habrá una razón para levantarte cada mañana con una sonrisa. Pero, en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si esa promesa seguía teniendo valor para ellos. Y fue ahí, justo ahí, donde algo, muy dentro de mí, empezó a decirme que me preparara. Porque lo que venía, no iba a ser fácil. Si te soy completamente sincera, mirando en retrospectiva, las señales siempre estuvieron ahí. Claras. Clarísimas. Pero uno, cuando ama, cuando se aferra al papel de madre, de abuela, de cuidadora, muchas veces elige no ver. Prefiere hacerse la ciega, la sorda, con tal de no romper la ilusión de que todo está bien, de que la familia es sagrada, de que los lazos de sangre pesan más que cualquier malentendido o cualquier orgullo mal colocado. Recuerdo la primera vez que Lucía soltó una de esas frases que, aunque parecían inofensivas, me punzaron directo en el pecho. Estábamos en su casa, yo le estaba ayudando a bañar a los niños, a preparar la cena, a recoger los juguetes del suelo, como siempre lo hacía, cuando, de repente, mientras cortaba las verduras, me soltó sin mirarme. «Ay, suegra, es que usted no se cansa, ¿verdad? Los niños ya están grandes, ya no necesitan que esté encima todo el tiempo». Dijo que era una broma, lo soltó con una risita seca, pero la forma en que evitó mis ojos me dijo que de broma no tenía nada. Me quedé parada ahí, cuchillo en mano, preguntándome si debía responder o simplemente dejarlo pasar. Porque uno no quiere problemas, ¿me entiendes? Una suegra inteligente sabe cuándo guardar silencio. O eso pensé. Le sonreí, fingí que no pasaba nada, pero por dentro, sentí una grieta. Pequeña, sí, pero grieta al fin. Después de eso, empecé a notar otros detalles. Cositas pequeñas, pero que empezaban a formar un patrón. Que si yo llegaba temprano a su casa, Lucía fingía estar muy ocupada y me dejaba esperando en la sala mientras hacía llamadas eternas que antes jamás hacía. Que si le llevaba pan dulce a los niños, decía con voz medio dulce, medio ácida: «Uy, tanto azúcar, suegra, eso no es bueno. Después andan hiperactivos y a ver quién los aguanta». Antes me reía. Pero poco a poco, esa risa se fue haciendo más forzada, más amarga. A veces me llamaba para pedirme que recogiera a los niños porque tenían algún compromiso o porque ella se sentía mal. Y ahí iba yo, toda feliz, toda dispuesta, dejando todo tirado si hacía falta. Pero luego, cuando los llevaba de regreso a casa, me recibía con una cara que no sabía si era de fastidio, de cansancio o de simple indiferencia. «Gracias, suegra».
Ya puede irse, los niños están muy cansados. Así, cortante, sin un café, sin un cómo está, sin nada. Yo, que soy de las que no deja salir a nadie de mi casa sin un plato de comida, sentía que ahí sobraba. Lo más duro fue empezar a darme cuenta de que los niños también empezaban a notar el ambiente. Porque los niños son sabios, ¿sabes? No entienden de rencores, pero sienten. Sienten cuando algo está fuera de lugar. Sienten las miradas, los suspiros pesados, las respuestas secas. Y empezaban a preguntarme cosas como: abuela, ¿por qué mamá se enoja cuando vienes? O ya no vamos a tu casa. Y eso me rompía por dentro. Una tarde, llegué con unas figuras de papel que habíamos empezado a hacer la semana anterior. Era un proyecto que los niños amaban. Pero cuando toqué el timbre, nadie abrió. Pensé que quizá estaban ocupados, que no me habían escuchado, pero al acercarme a la ventana, vi claramente a Lucía. Me vio. Nos cruzamos la mirada. Y se dio la vuelta. Se fue. Simplemente me ignoró. Me quedé ahí, parada, con la bolsita de papel en la mano, sintiendo como la cara se me encendía, como el estómago se me apretaba. Pensé en tocar de nuevo, pero algo me detuvo. Un instinto. Un susurro dentro de mí que me dijo: no te rebajes, Magdalena. No te humilles más. Tragué saliva, me giré, y caminé de regreso a casa con los ojos llenos de lágrimas que me negaba a dejar caer. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, repasando cada detalle, cada gesto, cada palabra de los últimos meses. ¿Cuándo había empezado todo esto? ¿Qué hice mal? ¿En qué momento pasé de ser la abuela adorada a ser esa visita incómoda que molesta, que estorba? Me dolía el alma, el corazón, los huesos, todo. Y no te exagero, porque el dolor del alma se siente en el cuerpo. Eso es real. Pero, incluso así, me aferraba a la idea de que todo era un malentendido. Que quizás Lucía estaba pasando por un mal momento, que quizá necesitaba su espacio, que quizá yo estaba haciendo demasiado. Mañana será otro día, me repetía, como si eso fuera suficiente para apagar esa sensación de vacío que se me estaba instalando en el pecho. Y como buena abuela terca que soy, al otro día, ahí estaba otra vez, tocando la puerta, sonriendo, fingiendo que no pasaba nada. Pero adentro de mí, ya lo sabía. Ya sabía que algo se estaba quebrando. Solo no quería aceptarlo. Aún no. Si te soy honesta, hay heridas que no sangran, pero duelen más que cualquier corte en la piel. Son esas que se abren despacito, casi sin darte cuenta, hasta que un día te das cuenta de que te están desangrando el alma. Y sí, eso fue exactamente lo que empecé a sentir con Roberto, mi propio hijo, mi muchachito. Aquel niño que un día cargué en mis brazos, que enseñé a caminar, a decir sus primeras palabras, ahora comenzaba a desdibujarse frente a mí. Y no sabes cómo duele ver que la sangre también puede fallarte. Al principio fueron cosas sutiles. Las llamadas que antes eran diarias, se volvieron esporádicas. Las conversaciones se hicieron más frías, más rápidas, más llenas de silencios incómodos. Antes me contaba todo. Que si el trabajo, que si los niños, que sí cómo se sentía. Pero ahora, era como si tuviera prisa. Siempre prisa. Mamá, luego te llamo. Ahorita no puedo hablar, estoy ocupado. Y yo me quedaba ahí, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla, preguntándome en qué momento mi voz dejó de ser importante para él. Empecé a notar también que ya no me pedía que fuera por los niños como antes. Que ya no me invitaban a las comidas familiares de los domingos. Que si antes me pedían que los cuidara mientras iban al cine o al súper, ahora de repente ya no había salidas. Todo era en casa. Todo era sin mí. Y por más que me repetía a mí misma que no era personal, que eran solo etapas, algo dentro de mí sabía que eso no era cierto. Y como si la vida quisiera darme una bofetada de realidad, un día, sin buscarlo, sin quererlo, me topé con algo que terminó de romperme. Fue una mañana cualquiera. Abrí el grupo familiar de WhatsApp para enviar una foto de unas galletas que había horneado pensando en los niños. Pero antes de enviar nada, mis ojos se clavaron en un mensaje que Lucía había mandado, aparentemente sin darse cuenta de que yo también estaba ahí. Prefiero que los niños no pasen tanto tiempo con personas de otras costumbres, decía. Así. Sin filtro.
sin vergüenza, sin respeto. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Me leí la frase una y otra vez, esperando que mis ojos me estuvieran jugando una mala pasada. Que quizás era otro grupo, que quizás lo había malinterpretado. Pero no. Ahí estaba. Claro. Directo. Crudo. Como una daga que no se conforma con cortarte, sino que además te retuerce por dentro. Personas de otras costumbres. ¿De qué hablaba? ¿De mí? ¿De cómo los crié? ¿De mis valores? ¿De mis raíces? La garganta se me cerró. Las manos me temblaban. Sentí que me faltaba el aire. Por un segundo quise salir corriendo, agarrar el teléfono, marcarle a Roberto y exigirle una explicación. Pero me detuve, porque el silencio de mi hijo en ese chat fue aún más elocuente que las palabras de Lucía. No dijo nada. No la corrigió. No me defendió. No la cuestionó. Simplemente dejó que ese comentario flotara ahí, como si fuera algo normal. Como si fuera algo que merecía quedarse ahí, pudriéndose. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró de verdad. No fue un quiebre ruidoso, escandaloso. No. Fue un quiebre silencioso, de esos que te parten el alma en pedacitos tan pequeños que no sabes si algún día vas a poder pegarlos de nuevo. Y me di cuenta, con un dolor que no te puedo describir, que esa familia que yo había ayudado a construir, ahora me estaba echando por la puerta de atrás. Me pasé horas mirando ese mensaje, pensando si debía contestar, si debía enfrentarla, si debía enfrentar a Roberto. Pero no pude, no tuve la fuerza. Porque cuando el golpe viene de fuera, uno saca garras, saca fuerza, se defiende. Pero cuando viene de adentro, cuando viene de tu propio hijo, te paraliza, te deja vacía, te arranca la voz. Me quedé sentada en la mesa del comedor, con las galletas enfrente, mirándolas como si ya no tuvieran sentido. Y pensé, ¿para qué? ¿Para quién? Si ya no soy bienvenida, si ya no me quieren cerca, ¿qué sentido tiene seguir fingiendo que todo está bien? Pero, claro, parte de mí, esa parte testaruda que me ha sostenido toda la vida, se negaba a rendirse. A pesar de todo, seguía aferrada a la idea de que esto era un mal sueño. Que en cualquier momento Roberto me llamaría, me diría que todo era un error, que Lucía estaba equivocada, que los niños me necesitaban tanto como yo los necesitaba a ellos. Porque yo no sabía vivir sin ellos. No sabía. No podía. No quería. Pero muy dentro, muy en el fondo, algo ya me empezaba a decir que me preparara. Que esto no era un malentendido. Que la tormenta apenas estaba comenzando. A veces la vida te da avisos. Pequeños empujones, susurros al oído que te dicen, prepárate, que lo que viene no va a ser fácil. Y yo lo sentí, claro que lo sentí. Pero, ¿sabes qué? Aún así, me aferré a la esperanza. Porque cuando amas, te niegas a creer que alguien que has amado tanto, que has cuidado, que has protegido, pueda lastimarte de una manera que no tiene vuelta atrás. Esa mañana me levanté como siempre. Preparé una cesta con todo lo que mis nietos amaban. Pan dulce, chocolates, algunos libros, juguetes pequeños. Les había comprado unos rompecabezas preciosos, porque sabía que les encantaba armarlos conmigo mientras tomábamos chocolatito caliente. Me puse mi blusa favorita, esa azul con flores bordadas que ellos siempre decían que me hacía ver como una abuela mágica. Me arreglé el cabello, me pinté un poquito, y salí con el corazón lleno de amor, sin imaginar que iba directo hacia la herida más grande de mi vida. Caminé las 3 cuadras hasta la casa de ellos con una sonrisa, como quien lleva un tesoro. Porque eso eran para mí mis nietos, mi tesoro. Iba recordando sus risas, sus abrazos, sus abuela, te extrañé. Y mientras más me acercaba a esa puerta, más fuerte latía mi corazón. No de miedo. No. De amor. De ganas de verles, de llenarles el día de alegría. Toqué la puerta con esa ilusión tonta que aún me quedaba. Esperé unos segundos, escuchando las risas de los niños adentro. Sí, estaban ahí. Lo sabía. Mi sonrisa se ensanchó. Seguí tocando, y entonces, la puerta se abrió. Lentamente. Y ahí estaba ella. Lucía. Cruzada de brazos. Con esa mirada que ya no intentaba disimular el desprecio. Esa mirada que nunca había querido ver,
pero que ahora me atravesaba sin piedad. No me dejó ni saludar. No me dejó ni abrir la boca. Apenas la puerta estuvo entreabierta, soltó, con una voz seca, fuerte, dura, que resonó no solo en mis oídos, sino en todo mi ser. Tú ya no eres bienvenida aquí. No quiero que mis hijos se mezclen con gente como tú. Por un segundo, el tiempo se detuvo. No entendía. No podía entender. Me quedé congelada, con la canasta en las manos, mirando sus labios moverse, pero como si el sonido llegara de muy lejos. Y entonces, miré hacia abajo. Y ahí estaban ellos. Mis nietos. Asomados detrás de ella. Ojos grandes, confundidos. Mirándome sin entender qué pasaba. Sin entender por qué su mamá estaba echando a la abuela que les hacía cuentos, que les horneaba galletas, que les enseñaba a plantar flores. Sentí, no sé ni cómo explicarte, como si alguien hubiera metido una mano dentro de mi pecho y me arrancara el corazón de un tirón. Como si 1000 cuchillos me atravesaran al mismo tiempo. Porque no fue solo el grito. Fue ver sus caritas. Ver el miedo en sus ojitos. Ver cómo se escondieron detrás de ella cuando les lanzó una mirada, como si yo fuera un peligro. Una amenaza. Por un segundo, pensé en decir algo. En gritar. En defenderme. En preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? Pero no me salió la voz. Nada. Absolutamente nada. Solo un nudo en la garganta tan grande que me quemaba por dentro. Las manos me temblaban, pero no iba a soltar esa canasta. No iba a soltar lo poco de dignidad que me quedaba en ese momento. Y lo peor fue sentir cómo los vecinos empezaban a asomarse. Porque claro, los gritos se escucharon. Y ahí estaba yo, de pie, enfrente de esa casa que tantas veces llené de amor, ahora convertida en un escenario de humillación pública. Los ojos de todos clavados en mí, en la suegra no deseada, en la abuela que ya no era bienvenida. Respiré hondo. Apreté la canasta contra el pecho. Me acomodé la bolsa en el hombro. Y sin decir una sola palabra, me di la vuelta. Sentía como las lágrimas querían salir, pero no les iba a dar ese gusto. No. Me prometí que ahí, frente a todos, no iba a llorar. Porque una cosa es que me rompan el corazón, y otra muy distinta es que me vean caer. Caminé de regreso a casa sintiendo que cada paso pesaba toneladas. Que cada metro era una eternidad. El mundo alrededor seguía, los coches, la gente, los pájaros, todo seguía. Menos yo. Porque yo, me había quedado ahí. Rota. Quebrada. Abandonada. Traicionada. Y con una pregunta dándome vueltas en la cabeza como un martillo. ¿Qué hice para merecer esto? ¿En qué momento pasé de ser el corazón de mi familia a ser un estorbo? Y, aunque me dolía hasta respirar, en el fondo, muy en el fondo, algo me decía que esa no iba a ser la última herida. Y sí, ahora te pregunto a ti que me estás escuchando, ¿qué harías tú si tu nuera o tu yerno te humillara así, frente a tus propios nietos? ¿Te alejarías? ¿O enfrentarías la situación? Porque yo aún no sabía qué iba a hacer. Volver a casa ese día no fue como volver a mi hogar. Fue como arrastrar los pedazos de una mujer que ya no sabía ni quién era. Sentía que las piernas me pesaban el triple, que el aire se volvía más y más denso con cada paso, que el mundo entero me miraba, aunque probablemente nadie lo hacía. Pero cuando te rompen el alma así, sientes que todo el universo es testigo de tu dolor. Me temblaban las manos, las rodillas, los labios. Me ardían los ojos, pero no me permití llorar. Porque hasta el llanto me parecía un lujo en ese momento. Abrí la puerta de mi casa, esa misma puerta que tantas veces se abrió para recibir a mis nietos corriendo, gritando abuela, y que ahora se sentía más fría que nunca. Cerré detrás de mí, dejé la canasta sobre la mesa, y ahí me quedé, de pie, mirando todo. El sofá donde nos sentábamos a ver películas. La mesa donde les enseñaba a dibujar. La cocina donde horneábamos galletas. Todo. Absolutamente todo me gritaba su ausencia. Me gritaba que, quizás, ya no iban a volver. Me senté. Bueno, me dejé caer, más bien. Y por primera vez en mucho, sentí miedo. Miedo real. Ese miedo que te paraliza, que te aprieta el pecho, que te dice al oído,
te quedaste sola. Porque sí, sola es exactamente como me sentí. Sola. Invisible. Descartada. Y lo peor es que esa soledad no venía de la vida. Venía de mi propia sangre. De mi propio hijo. De mi propia familia. Y eso duele de una forma que no se puede explicar con palabras. Estuve no sé cuánto tiempo ahí, sin moverme, sin pensar, sin nada. Solo existiendo en ese espacio vacío que de pronto se sentía ajeno. Hasta que mi mirada se cruzó con algo que estaba colgado en la pared del comedor. Un cuadro viejo. Uno que llevaba años ahí, casi olvidado, lleno de polvo, al que ya nadie le prestaba atención. Me levanté, como en automático, y me acerqué. Lo tomé entre las manos. Lo miré bien, y sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Era la primera placa de mi empresa. La misma que mandé hacer cuando, siendo apenas una mujer con más sueños que certezas, abrí aquel negocio de distribución de alimentos. Ese que empecé desde cero. Ese que levanté sola, con mis manos, con mis desvelos, con mi sudor. El mismo que, años después, se convirtió en una de las empresas más sólidas de la ciudad. Y que, por decisión propia, dejé en manos de socios y abogados para poder dedicarme de lleno a ser madre, y luego, abuela. Me quedé mirándolo largo rato, pasando los dedos por las letras doradas, sintiendo cómo, con cada trazo, algo dentro de mí, algo que creí olvidado, empezaba a despertar. Porque sí, por muchos años fui solo abuela, solo madre, solo el soporte emocional de mi familia. Pero antes de eso, fui empresaria. Fui líder. Fui jefa. Fui una mujer que se hizo a sí misma. Que luchó. Que se ganó su lugar. Que nadie le regaló nada. Y de pronto, me di cuenta de que quizás había olvidado quién era yo. Me miré en el reflejo del vidrio del cuadro. Y lo que vi me sacudió. Vi a una mujer con el corazón roto, sí. Pero también vi a una mujer que había sobrevivido a cosas peores. Que había enterrado sueños, pero también había sembrado otros. Que había llorado pérdidas, pero también había celebrado victorias. Y ahí, frente a ese reflejo, me hice una pregunta que me dolió más que cualquier otra. ¿En qué momento permití que me quitaran mi lugar? ¿En qué momento creí que solo servía para cuidar nietos, y no para defender lo que es mío? No te voy a mentir. Parte de mí quería solo encerrarse, taparse con una cobija y no volver a salir jamás. Pero otra parte, una que no sé si es terquedad, orgullo o pura dignidad, empezó a levantarse. Empezó a decirme al oído: Magdalena, tú no eres cualquier mujer. Tú no eres la abuela que se deja pisotear. Tú eres la mujer que construyó un imperio desde cero. Y se te está olvidando. Y entonces, fue como si todo cobrara sentido. Como si la humillación que viví esa mañana se transformara en gasolina. En fuego. En impulso. Me limpié las lágrimas que ni siquiera había notado que caían. Me levanté. Respiré hondo. Y miré la placa una vez más, no con tristeza, sino con decisión. Y pensé, si me quieren hacer sentir que no valgo, se van a llevar la sorpresa de su vida. Caminé hacia la oficina donde guardo mis papeles importantes. Abrí el cajón donde están los contratos, los documentos, los títulos, y ahí estaba todo. Intacto. Intacto porque, aunque yo me retiré, nunca dejé de ser la dueña. La dueña silenciosa. La que, desde las sombras, seguía sosteniendo los hilos. Porque aunque me alejé del día a día, nunca dejé de ser la dueña mayoritaria. Nunca dejé de ser la jefa. Y mientras repasaba con los dedos cada contrato, cada papel, algo dentro de mí dejó de temblar. Y empezó a endurecerse. Porque entendí que esa humillación no iba a quedarse así. Porque entendí que, por más amor que tenga en el corazón, también tengo dignidad. Y que el amor, cuando no es correspondido, cuando se vuelve desprecio, también merece tener límites. Sí, a partir de ese momento, Magdalena Herrera de López iba a recordar exactamente quién es. Pasaron varias horas. No sé si fueron 3, 5, o tal vez toda una eternidad. Lo único que sé es que estuve ahí, sentada, con todos esos papeles esparcidos sobre la mesa, como si fueran piezas de un rompecabezas que me estaban devolviendo partes de mí que yo misma había olvidado. Ver mi nombre ahí, impreso en cada contrato, en cada documento, fue como un recordatorio brutal,
pero necesario. Tú no eres solo una abuela. Tú no eres solo la mamá de Roberto. Eres Magdalena Herrera de López, la dueña, la fundadora, la que construyó todo esto desde cero. Por años, me dejé llevar por la idea de que retirarme era lo correcto, que dejar la empresa en manos de abogados y socios era lo mejor para dedicarme a la familia. Y sí, fue una decisión que hice con el corazón. Pero lo que nunca hice, y ahora agradezco tanto, fue soltar el control absoluto de lo que me pertenece. Seguí siendo la socia mayoritaria, la dueña legal, esa que, aunque no estaba presente en las juntas ni en las oficinas, seguía moviendo los hilos desde el silencio. Lo hice por amor a mi familia, pensando que mi lugar estaba en la casa, en ser la abuela, la que cocina, la que cuida. Jamás pensé que esa decisión, un día, se iba a convertir en mi mejor escudo. Y fue entonces cuando, revisando los informes del personal, los movimientos internos, me encontré con algo que, te juro, me sacó una risa amarga. Una carcajada nerviosa. Increíble, pero cierto. Ahí estaba su nombre. Clarito. Lucía. Mi nuera. Esa misma que horas antes me había gritado: «Tú ya no eres bienvenida aquí». Estaba trabajando como gerente administrativa de mi empresa. Mi empresa. Justo ahí. En ese lugar que yo construí. Donde cada ladrillo, cada cliente, cada contrato lleva mi sudor, mi historia, mis lágrimas, mi esfuerzo. No te puedo explicar la mezcla de sensaciones que me recorrieron el cuerpo. Era rabia, sí, pero también era tristeza. Era incredulidad. Era una sensación rara, como cuando te despiertas de un sueño y no sabes si reír, si llorar o si salir corriendo. Porque, mira nada más la vida. Lucía, la misma que me despreció, que me humilló, que me trató como si yo fuera menos, comía, vestía, y pagaba sus cuentas gracias al lugar que yo levanté con mis propias manos. Me levanté de la silla, di vueltas por la sala, con los papeles en la mano. No sabía si romperlos, si abrazarlos, si enmarcarlos. Porque en ese momento entendí algo que me partió el alma, pero que también me devolvió la fuerza. Mientras yo me desvivía por ser la mejor abuela, mientras dedicaba mis días a estar presente en la vida de mis nietos, había alguien que, sin saberlo, estaba sentada en una silla que yo fabriqué, lucrando de un esfuerzo que no le pertenece. Y encima, se atrevió a gritarme que yo no era bienvenida. Respiré hondo. Me detuve frente al espejo del comedor. Me miré, largo y profundo. Y dije en voz baja, casi como un susurro, pero con una fuerza que no recordaba tener: Magdalena, se te olvidó quién eres. Se te olvidó de qué estás hecha. Pero ellos están a punto de recordarlo. Fui por mi vieja libreta, esa donde por años anoté todo. Los nombres, los movimientos, los contactos, los acuerdos. Y ahí estaban todos. Absolutamente todos. Porque una cosa es retirarte, y otra muy distinta es olvidarte de cómo se maneja un negocio. Me senté de nuevo. Saqué el teléfono, busqué el número de mi abogado. Lo miré. Dudé un segundo. Solo un segundo. Y marqué. Me contestó rápido, como siempre lo hacía cuando veía mi nombre en la pantalla. Doña Magdalena, qué gusto escucharla, ¿en qué puedo servirle? Y mi respuesta fue clara, directa, sin titubeos, con una voz que me sorprendió hasta a mí. Necesito que ejecutes de inmediato la cláusula 12 del contrato laboral de la señora Lucía. Hoy. Ahora mismo. Y quiero que lo hagas, exactamente como yo te voy a indicar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Podía escuchar cómo tragaba saliva. Después de tantos años sin pedirme acciones tan directas, creo que no se lo esperaba. Señora Herrera, ¿está segura? Esto va a ser muy, muy impactante. Lo dijo con ese tono que mezcla respeto, asombro y un poquito de miedo. Le respondí con la misma calma con la que se toman las decisiones que no tienen vuelta atrás, más segura que nunca. Y créame, esto apenas empieza. Colgué. Me quedé sentada, con las manos cruzadas sobre la mesa, mirando los papeles, el cuadro de la empresa, la foto de mis nietos en la repisa, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Poder. Pero no ese poder vacío, arrogante, que aplasta a los demás. No. Sentí el poder de saber quién soy, de recordar mi valor, de entender que, aunque la vida me haya querido arrinconar en el papel de abuela invisible,
yo sigo siendo la dueña. La que manda. La que decide. La que barre el suelo donde otros han creído que pueden escupir. No sé cómo describirte lo que sentí después de colgar ese teléfono. Era como si de pronto todo el dolor, toda la tristeza, toda esa sensación de vacío, se transformara en una fuerza que me recorría el cuerpo de pies a cabeza. Como si, por fin, mi corazón le recordara a mi mente y a mi alma quién soy. Porque sí, me podrán romper el corazón, me podrán fallar, pero olvidarse de que Magdalena Herrera de López es una mujer que se hizo sola, eso es un error que cuesta caro. Me quedé sentada, respirando hondo, dejando que el peso de la decisión se asentara en mi pecho. No fue una decisión tomada desde el rencor, no. Fue desde la dignidad. Desde esa línea invisible que uno permite que crucen muchas veces por amor, por paz, por la familia, pero que, cuando cruzan la última vez, ya no hay vuelta atrás. Y esa última vez fue hoy, cuando me gritaron en la cara que no era bienvenida, en la casa de mi propio hijo. Minutos después, sonó mi teléfono. Era mi abogado. Su voz, que siempre había sido pausada y amable, ahora sonaba más alerta. Doña Magdalena, ya está todo en orden. Ya revisamos las cláusulas. Legalmente no hay manera de que esto no proceda. Usted es la dueña mayoritaria. La decisión es suya. Sigue en pie. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y respondí con una tranquilidad que hasta a mí me sorprendió, más que nunca. Procedan. Hoy mismo. Él hizo una pausa. Lo imaginé mirando los papeles, los contratos, respirando hondo del otro lado. Perfecto, señora. Solo necesito que me indique cómo quiere que se lleve a cabo. Podemos hacerlo de manera discreta, enviarle un correo, o, si usted prefiere, lo interrumpí. No necesitaba que terminara la frase. No. Quiero que sea en persona. Formal. Público. Como debe ser. Quiero que esté todo el comité directivo presente. Y yo también voy a estar ahí. Lo dije sin temblar. Porque ya no había espacio para temblores. Hubo otro silencio. Casi pude escuchar el clic de su bolígrafo anotando todo. Y entonces respondió, ya no como abogado, sino como alguien que entendía perfectamente lo que estaba a punto de pasar. Esto va a ser muy fuerte, señora. Muy fuerte. Me sonreí, no de alegría, sino de certeza. Fuerte fue lo que me hicieron hoy. Fuerte fue mirarle la cara a mis nietos mientras me humillaban. Esto es simplemente justicia. Colgué y me quedé mirando mis manos. Manos arrugadas, sí, marcadas por los años, por el trabajo, por la vida, pero manos firmes. Manos que han criado, que han alimentado, que han sostenido familias enteras. Manos que construyeron desde cero un negocio que hoy le da de comer a cientos de familias. Y pensé, si ellos creyeron que yo era solo unas manos viejas para hacer galletas, están por conocer de lo que estas manos son capaces. Me levanté. Caminé hasta mi armario. Saqué ese blazer gris oscuro que no me ponía desde mi último aniversario en la empresa. Ese que aún conservaba el olor a tiempos en que mi nombre pesaba, en que mis decisiones movían a todo un equipo. Lo miré unos segundos. Y me lo puse. Me vi en el espejo. Y te juro, ahí no estaba la abuela de los cuentos, la que hornea pasteles, la que cuida nietos. No. Ahí estaba Magdalena Herrera de López. La fundadora. La dueña. La que sabe lo que vale. Llamé al chofer que siempre trabaja con la empresa. Le pedí que me recogiera el lunes a primera hora. No quise usar mi coche. No. Quería llegar como lo que soy. Como la dueña que, después de años de silencio, vuelve a ocupar el lugar que le corresponde. ¿Todo bien, doña Magdalena?, me preguntó sorprendido cuando le di la instrucción. Todo perfecto, hijo. El lunes, se reactiva la jefa, le contesté. Después fui a mi escritorio. Preparé la carpeta con todos los documentos que necesitaba. Contratos, poderes, registros. Todo en orden. Todo limpio. Todo claro. Porque si algo he aprendido en la vida, es que uno debe estar siempre lista para defender lo que le pertenece. Para que, cuando te quieran quitar tu lugar, no haya discusión. No haya dudas. No haya manera de que te borren. Cerré la carpeta, la coloqué sobre la mesa,
y la miré como quien mira un arma poderosa. No un arma para herir. No. Un arma para recordar. Para poner las cosas en su lugar. Para dejar claro que el amor es infinito, pero la dignidad no se negocia. Y esa carpeta era la prueba viva de quién soy, de quien siempre he sido, aunque algunos lo hayan querido olvidar. Ese domingo no pude dormir. No porque estuviera nerviosa. No. Era otra cosa. Era esa mezcla rara entre tranquilidad y adrenalina. Porque sabía que lo que estaba a punto de pasar no solo iba a cambiar mi vida, iba a cambiar la de todos. Porque cuando alguien te humilla, creyendo que no tienes cómo defenderte, y descubre que sí puedes, que sí sabes, que sí tienes, ese día, la vida da un giro del que ya no hay regreso. No te voy a mentir, hacía años que no sentía esa energía recorrerme el cuerpo. Era como si cada célula, cada fibra, cada pedacito de mi piel recordara lo que era ser esa mujer que, muchos años atrás, luchó contra todo y contra todos para levantar su propia empresa. Me sentí viva. Pero no viva de cualquier manera. Viva con esa intensidad que te da saber que estás a punto de hacer justicia. No por venganza. No. Sino por respeto. Por dignidad. Por poner las cosas en su lugar. Pasé toda la tarde del domingo revisando documentos, repasando cada cláusula, cada contrato, cada regla interna. No podía haber fallas. No podía haber margen de error. Porque si algo me enseñó la vida, es que cuando uno decide actuar, lo hace con la cabeza tan fría como el corazón caliente. Y créeme, el mío estaba ardiendo. Pero no de odio. No. Ardía de fuerza, de determinación. De esa clase de fuego que solo nace cuando alguien te rompe, y tú eliges no quedarte en el suelo. Llamé al director general, a los 2 socios minoritarios y al contador principal. Todos me conocían. Todos sabían quién soy. Y cuando les dije, quiero una reunión extraordinaria para mañana a primera hora. Comité completo. Presencial. Y sí, yo estaré ahí. Nadie hizo preguntas. Nadie dudó. Solo respondieron con ese tono que mezcla respeto, nervio y un poquito de miedo. Por supuesto, señora Herrera. Todo listo. Fui hasta el closet del pasillo. Saqué la caja de madera donde guardaba mis antiguos gafetes, reconocimientos, placas, medallas. Me quedé mirando uno que me dieron cuando cumplimos 10 años en la empresa. Lo leí en voz alta, a la mujer que enseñó que la disciplina, el trabajo y el respeto son los pilares de todo éxito. Me tembló un poco el labio. Porque, por un segundo, pensé en todo lo que había entregado. Todo lo que construí. Todo lo que di, mientras otros, sin haber puesto un ladrillo, hoy se creían con derecho a pisotearme. Cerré la caja. Respiré hondo. Y me repetí una y otra vez mientras me miraba en el espejo. No lo haces por rencor. Lo haces por ti. Por lo que eres. Por lo que vales. Y para que nadie, nunca más, olvide quién eres. Ese domingo fue largo. Más largo de lo normal. Las horas parecían estirarse, como si el tiempo mismo supiera que lo que estaba por pasar iba a ser un terremoto. Pero no de esos que destruyen. No. Un terremoto que acomoda. Que sacude. Que pone cada cosa en su sitio. Y yo iba a ser ese epicentro. Me senté a escribir una lista. No de pendientes. No de tareas. Escribí los nombres de las personas que más amo. Mis nietos. Mis hijos. Y luego, subrayé los nombres de aquellos que olvidaron que el amor no es excusa para el abuso. Que el respeto no es un favor. Es un derecho. Terminé la lista. La miré. Y justo ahí, entendí que este no era solo un acto para defenderme. Era un acto para enseñarle a mis nietos que uno puede ser bueno, pero nunca tonto. Que uno puede amar, pero nunca permitir que lo pisoteen. Acomodé mi carpeta, mi libreta, mi bolso. Me preparé el café de olla más cargado que pude. Me senté en la sala. Y no te miento, no veía la televisión, no escuchaba música, no leía. Solo respiraba, sintiendo cada inhalación como si fuera un recordatorio de que estoy viva, de que sigo aquí, de que si alguien pensó que podía echarme de la vida, se equivocó feo, muy feo. Cuando llegó la noche, me obligué a acostarme. Cerré los ojos, pero no dormí.
Solo esperaba, con los puños cerrados bajo la almohada, con el corazón latiendo fuerte. Fuerte no de miedo, sino de certeza. De esa certeza que uno tiene cuando sabe que lo que está a punto de hacer no solo es correcto, es necesario, es justo, es digno. Y mientras el reloj marcaba las horas lentas, me descubrí sonriendo sola, porque no podía evitar pensar: mañana es el día en que todos van a recordar quién es Magdalena Herrera de López. Y mientras cerraba los ojos, solo una imagen me acompañaba: la cara de Lucía, cruzando esa puerta de la empresa, sin saber lo que le esperaba. El lunes amaneció más claro que nunca, como si hasta el cielo supiera que ese no iba a ser un día cualquiera. Me levanté antes que el sol. Preparé mi café, ese que siempre me despierta no solo el cuerpo, sino también el alma. Me vestí con el mismo blazer gris oscuro, la blusa blanca impecable, mis zapatos bajos pero firmes, y me até el cabello en un moño perfecto. Me miré al espejo. Y sí, ahí estaba. No la abuela de los cuentos. No la señora que hornea galletas. No. Ahí estaba la jefa. La fundadora. La dueña. Cuando el chofer llegó por mí, lo vi bajarse del coche y abrirme la puerta con esa sonrisa de respeto que siempre tuvo hacia mí. Pero cuando me miró, con ese atuendo que no me ponía hacía años, sus ojos se abrieron un poco más. «¿Lista, doña Magdalena?», me preguntó. Le respondí sin dudar: «Más que nunca, hijo. Vámonos. Hoy, la vida va a dar la vuelta». El trayecto hacia la empresa lo hice en silencio, mirando por la ventana. Cada calle, cada esquina me traía recuerdos de los primeros años. De cuando iba con cajas al hombro, entregando pedidos, cerrando tratos, creciendo paso a paso. Y pensé: qué irónico, que justo en este lugar donde forjé todo lo que soy, alguien haya creído que podía pisotearme. Cuando el coche se estacionó frente al edificio, lo primero que vi fue a Lucía, bajando de su camioneta último modelo, con esos tacones que sonaban fuerte en el piso, como si con cada paso le recordara al mundo que ella creía ser importante. Caminaba con esa seguridad que da la arrogancia disfrazada de éxito. El cabello perfectamente peinado, las gafas oscuras, el bolso de marca colgado del brazo, como si el mundo entero le perteneciera. La observé un momento, sin que ella me viera. Saludaba a los empleados con esa sonrisa falsa, esa que yo conozco bien. Esa que se estira, pero no llega a los ojos. «Buenos días. Apúrense, que no me gusta la gente floja», le escuché decir mientras entraba. Y dentro de mí, no te voy a mentir, algo ardía. Pero no de rabia. Ardía de esa certeza deliciosa que uno tiene cuando sabe que alguien está a punto de probar el sabor amargo de sus propios actos. Lucía caminó directo hacia recepción. Saludó con la mano al guardia de seguridad, al recepcionista, y sin detenerse, se dirigió hacia su oficina. Todo en ella era altanero. Hasta la forma en que abría la puerta. Como si estuviera absolutamente segura de que ese lugar era suyo. Como si no hubiera mañana. Como si nada, jamás, pudiera tocarla. Y yo, mientras tanto, descendí del coche, respiré hondo, y comencé a caminar. Paso firme. Cabeza en alto. Cada paso que daba, los empleados que me veían se quedaban mirando, primero con sorpresa, luego con respeto, y finalmente con esa mezcla de nervios y expectativa que solo aparece cuando sabes que algo grande está por suceder. Entré directo, sin pedir permiso, sin avisar, sin tocar, porque ese es mi lugar. Y la que no lo sabía, estaba a punto de enterarse. Al llegar a recepción, la joven me miró y, con una sonrisa temblorosa, dijo casi en susurro: «Doña Magdalena, la están esperando en la sala de juntas. Ya están todos reunidos». Le agradecí con un leve asentir de cabeza y caminé sin mirar atrás. Porque hoy, yo no era la visita. Yo no era la suegra. Hoy, yo era la dueña. Subí al segundo piso, pasillo al fondo, puerta grande de vidrio esmerilado. La sala de juntas. Allí estaban todos, los socios, el director general, el jefe de recursos humanos, el abogado, todos en sus lugares. Todos con caras tensas. Todos esperando que esto se desenvolviera, como solo el destino sabe hacerlo. Y justo cuando me iba a sentar, escuché pasos apresurados detrás de la puerta. Tacones. Tacones que yo conocía muy bien.
La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba ella. Lucía, con el ceño fruncido, con el gesto de fastidio, y con esa voz cargada de autosuficiencia soltó: ¿por qué me mandaron llamar con tanta urgencia? Tengo 1000 cosas que hacer. Y cuando sus ojos me vieron, te juro que la vi palidecer. Se quedó helada. El bolso le resbaló un poco del brazo. Las gafas casi se le caen. Y con un hilo de voz que intentaba sonar desafiante, pero que se quebraba por dentro, soltó: ¿tú, qué haces aquí? Yo, simplemente me acomodé los lentes, coloqué la carpeta sobre la mesa, y sonreí. Porque, hija, el desfile de la arrogancia acababa de terminar. Te juro, si pudiera guardar en un frasco la cara de Lucía en ese momento, lo haría. Porque esa mezcla de incredulidad, miedo y soberbia quebrándose, no se ve todos los días. Ahí estaba, de pie, frente a mí, con los labios entreabiertos, con las pupilas dilatadas, con la piel perdiendo el color. Intentaba mantener la compostura, sí, pero su cuerpo la traicionaba. Las manos le temblaban. Sus tacones, que antes sonaban seguros, ahora parecían tambalearse. Y no dijo ni media palabra más. Porque cuando te topas con la verdad de frente, la lengua se te traba. Me acomodé en mi silla, crucé las manos sobre la mesa, abrí mi carpeta con una calma que no era fingida. No necesitaba fingir nada. Estaba en mi casa, en mi terreno, en el lugar que yo misma construí. Mientras tanto, los socios, el abogado, el director, todos miraban la escena sin saber si respirar o contener el aire. Porque, aunque sabían lo que estaba por pasar, creo que ninguno imaginó que se sentiría así, tan real, tan pesado, tan inapelable. Lucía tragó saliva. Dio 2 pasos hacia atrás. Buscaba desesperadamente con la mirada a alguna cara aliada. Pero no. Todos tenían los ojos clavados en mí. Porque ese lunes, las jerarquías se acomodaban de nuevo. Me miró fijamente, forzando una sonrisa torcida y soltó: no entiendo qué está pasando. Alguien me explica qué hace esta señora aquí. Su voz, por primera vez en años, sonaba más pequeña que nunca. No le respondí de inmediato. La dejé ahí, cocinándose en su propio nervio. Porque a veces, el silencio es la respuesta más poderosa que uno puede dar. Pasé una hoja, luego otra, hasta que encontré exactamente el documento que quería. Lo saqué. Lo puse sobre la mesa. Y entonces hablé. Firme. Directa. Sin levantar la voz. Porque quien sabe que tiene la razón, no necesita gritar. Lucía, tú dices no entender qué hago aquí. Permíteme entonces recordarte. Este lugar, este edificio, esta empresa, no solo lleva mi nombre en sus documentos legales. Este lugar existe porque yo lo levanté. Porque yo lo fundé. Porque cada centímetro de este negocio es producto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis desvelos, de mis años enteros de vida. La vi abrir la boca, como queriendo interrumpirme. Levanté la mano, firme. Silencio total. Nadie se atrevía a respirar. Nadie. Por respeto, Lucía, por amor a mi familia, decidí hace años dar un paso al costado. No retirarme. No vender. Solo dejar la gestión en manos de socios y abogados. Pero nunca dejé de ser la dueña mayoritaria de este grupo. Nunca. Y lo que es más grave, tú, que te atreviste a gritarme en la cara que no era bienvenida. Tú, que tuviste el descaro de humillarme frente a mis nietos. Tú trabajas aquí. Tú comes de aquí. Y no sabías que este lugar es mío. Lucía comenzó a balbucear. Sus labios se movían, pero no salía nada coherente. Solo logró articular, temblando: no puede ser, tú te retiraste, eso no es cierto. Y te juro, jamás en mi vida sentí algo tan frío y tan justo al mismo tiempo. Tomé aire. Abrí otro documento. Lo giré hacia ella. Le señalé la hoja con el dedo índice. Ahí está mi nombre. Magdalena Herrera de López. Dueña del 68% de esta empresa. No hay interpretación. No hay discusión. No hay manera de que esto no te quede claro. El director general intervino. Su voz también sonaba tensa, medida. Señora Lucía,
La reunión de hoy es formal. Se convocó para comunicarle que su contrato queda rescindido de manera inmediata, por decisión directa de la dueña mayoritaria, aquí presente, la señora Herrera. Lucía se llevó la mano a la boca. Dio un paso atrás. Sacudía la cabeza como quien no quiere entender. Como quien prefiere creer que todo esto es un mal sueño del que en cualquier momento se va a despertar. No, no, esto es una broma, esto no me lo pueden hacer, yo soy, no terminó la frase. Porque ni ella sabía qué era. Y yo, respiré hondo. Me levanté. Caminé hasta el ventanal. Miré la ciudad unos segundos. Y entonces, sin voltear, dije la frase que llevaba días, meses, quizás años, guardada en el pecho. Lucía, nunca, nunca escupas al suelo, cuando no sabes quién lo barre. Silencio total. Y esa fue la primera ficha que cayó. Porque lo que estaba por pasar apenas estaba empezando. Nunca en mi vida vi a Lucía tan pequeña, tan insignificante, tan vacía. Porque cuando la verdad te golpea en la cara, no hay maquillaje, ni sonrisa fingida, ni bolso de marca que te salve. Estaba ahí, temblando, con las manos aferradas al respaldo de la silla, como si ese pedazo de madera pudiera sostenerle la dignidad que en ese momento se le escurría por los zapatos. El director general tomó la palabra, con esa voz seria que usa cuando está dando un aviso que no tiene marcha atrás. Señora Lucía, por actos comprobados de desprecio, humillación pública y falta grave de respeto hacia la familia fundadora de esta empresa, queda oficialmente despedida a partir de este momento. Sin posibilidad de apelación. Sin derecho a indemnización. Además, se le prohíbe el ingreso o colaboración con cualquier filial de este grupo empresarial. De manera permanente. Y ahí fue cuando la realidad le cayó encima como un costal de ladrillos. Lucía se llevó las manos a la cabeza. Abrió la boca. Y lo único que salió fue un balbuceo torpe, desesperado. No, no, ustedes no pueden, no. Esto no es legal. No me pueden hacer esto. Yo soy la esposa de Roberto. Gritaba, casi chillaba, como si su estatus de esposa la blindara de las consecuencias de sus propios actos. Me giré. La miré. Caminé lentamente hacia ella. Paso firme. Paso seguro. El mismo paso con el que caminé toda mi vida para construir lo que hoy me pertenece. Y cuando estuve lo suficientemente cerca, le hablé. No grité. No me rebajé. Le hablé con esa voz que uno usa cuando ya no se discute. Cuando lo que se dice es sentencia. Tú no eres nadie aquí, Lucía. Nadie. Esta empresa no es de Roberto. No es tuya. Nunca fue tuya. Y te guste o no te guste, esta empresa es mía. Y hoy, se acabó tu tiempo aquí. Intentó buscar aliados. Miraba a los socios, al abogado, al director, esperando que alguien la defendiera, que alguien dijera algo que le diera un poco de aire. Pero no. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie la salvó. Porque cuando te haces enemiga de la verdad te deja sola. Sacó el teléfono. Empezó a marcar desesperada. Voy a llamar a Roberto. Esto se va a saber. Tú no me vas a hundir. Tú no me vas a sacar de aquí. Decían sus labios mientras los dedos temblaban sobre la pantalla. Y yo, crucé los brazos. Me quedé ahí, firme, observando cómo su castillo de mentiras, de arrogancia y de desprecio, se derrumbaba ladrillo por ladrillo. El abogado intervino, con la misma frialdad de quien aplica la ley sin mirar el rostro. Señora, su acceso al sistema fue bloqueado desde hace unos minutos. Su correo institucional, su línea de trabajo, sus credenciales, todo. En este momento, seguridad le acompañará a su oficina para que retire sus pertenencias personales. Tendrá 10 minutos. Después, deberá abandonar estas instalaciones de manera definitiva. Lucía empezó a gritar, a patalear, a decir cosas que ni ella entendía. Esto es un abuso, una injusticia. No se vale, no se vale. Pero lo más irónico es que, mientras gritaba eso, yo solo pensaba, no se vale, ¿verdad? No se vale, como no se valía que me gritaras delante de mis nietos que ya no era bienvenida. No se vale, como no se valía que intentaras borrarme de la vida de ellos. Ahora, ¿entiendes lo que no se vale?
Se levantó de golpe. Tomó su bolso. Dio un manotazo a la mesa que apenas movió los papeles. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo. Se giró. Me miró con esos ojos llenos de rabia, de humillación, de impotencia. Abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Solo aire. Aire y derrota. Yo, mientras tanto, permanecí inmóvil. Sin mover un músculo. Sin parpadear. Porque, hija, cuando uno tiene la verdad de su lado, no necesita defenderse. La verdad se defiende sola. Y sí, en ese salón, con todos los presentes, la sentencia estaba dicha. Sellada. Y el mundo de Lucía jamás volvió a ser el mismo. Cuando la vi salir de la sala de juntas, rodeada por el personal de seguridad, te juro que no sentí lástima. No. Sentí justicia. Sentí ese peso dulce y frío de la dignidad cuando por fin se pone en su lugar. Caminaba rápido, con la cabeza agachada, pero mirando de reojo, como quien no quiere que nadie le vea la derrota, pero que al mismo tiempo sabe que todos la están mirando. Porque sí, todos la miraban. Todos. Y no porque yo lo hubiera planeado así. No. Fue la vida. Fue la consecuencia natural de sus propios actos. La escena era brutal. Los empleados susurraban entre ellos, algunos con sorpresa, otros con esa mezcla de alivio y satisfacción que uno siente cuando ve caer a quien tantas veces te trató con desprecio. Porque Lucía no solo me humilló a mí, a más de uno en esa empresa le hizo pasar tragos amargos. Que si malas caras, que si órdenes gritadas, que si tratos por debajo. Y ahora caminaba por ese mismo pasillo que tantas veces recorrió sintiéndose reina, pero esta vez, con los pies pesándole más que nunca. Y mientras ella avanzaba, yo, lentamente, me puse de pie. No tenía prisa. No tenía necesidad de apresurarme. Porque quien tiene la razón, jamás corre. Caminé detrás, despacio, con la cabeza en alto, con las manos cruzadas al frente, y con esa serenidad que solo da saber que la vida, tarde o temprano, acomoda todo. Todo. Cuando llegó a su oficina, abrió la puerta casi de un manotazo. Empezó a meter cosas a su bolso de manera torpe, desordenada. El mouse, unas plumas, papeles, lo que fuera. Ni siquiera sabía qué agarraba. Porque cuando el mundo se te cae encima, ya ni piensas. Solo actúas desde el pánico, desde la desesperación. Y ella estaba ahogada en su propio pánico. Me detuve en la puerta. Apoyé la mano en el marco y la observé. No dije nada al principio. La dejé moverse, correr, tratar de salvar algo de su falsa dignidad. Y cuando vi que se giraba, con los ojos rojos, llenos de rabia contenida, me acerqué despacio. Muy despacio. Hasta estar a menos de 1 metro de ella. Y ahí le solté las palabras que llevaba guardadas desde el mismo día que me gritó en la puerta de su casa. ¿Sabes qué, Lucía?, le dije, mirándola directo a los ojos, sin parpadear. Nunca escupas al suelo, cuando no sabes quién lo barre. Se quedó helada. Como si le hubieran desconectado el cerebro. Parpadeaba rápido. Movía la boca, pero no le salía voz. Lo repito, con más calma, más despacio, para que le quedara grabado en la piel, en los huesos, en la memoria. Nunca escupas al suelo, cuando no sabes quién lo barre. Sus manos temblaban tanto que el bolso casi se le resbaló. Y ahí entendió. Ahí le cayó el 20. Lo que había hecho. Lo que había perdido. Lo que jamás iba a recuperar. Intentó defenderse. Claro que sí. Porque la soberbia es lo último que muere. Esto no se va a quedar así. Tú te vas a arrepentir. Voy a hablar con Roberto. Las palabras se le deshacían en la boca. Porque hasta ella sabía que todo eso eran patadas de ahogada. Gritos vacíos de quien ya no tiene ni dónde sostenerse. La miré. La observé unos segundos en silencio. Y con la misma calma con la que uno guarda un cuchillo después de cortar el último hilo que te ataba a algo, le solté. Haz lo que quieras, Lucía. Lo que tú creas que te va a devolver lo que perdiste hoy. Pero te digo algo. La vida no se equivoca. Y tarde o temprano, cobra cada centavo de lo que uno hace. Di media vuelta. Caminé hacia la puerta. Y antes de salir, sin girarme, le dije una última cosa. Y no olvides, aquí,
donde tú escupiste, donde tú creíste que podías pisar. Aquí, yo soy quien barre, quien manda, y quien decide quién se queda, y quién se va. Cerré la puerta detrás de mí, y mientras me alejaba, escuché el golpe seco de algo caer. No sé si fue una carpeta, o su mundo desmoronándose. No lo sé. Y, ¿sabes qué? Tampoco me importa, porque la lección ya estaba dada. Y esa jamás se le va a olvidar. Cuando salí de esa oficina, sentí algo que no sé si alguna vez había sentido en mi vida. No era felicidad. Tampoco era venganza. Era libertad. Libertad de haberme quitado de encima el peso de años tragando desprecios, silencios incómodos, humillaciones disimuladas. Caminé por ese pasillo con el mismo paso con el que años atrás cerraba contratos, dirigía reuniones, tomaba decisiones que hacían crecer esta empresa. Y mientras avanzaba, los murmullos me seguían. Porque sí, no te voy a mentir. Esto ya no era un secreto. No había manera de que lo fuera. En cada esquina, en cada oficina, los empleados miraban, cuchicheaban, levantaban las cejas, abrían los ojos con esa mezcla de asombro y satisfacción. Porque, sin yo saberlo, Lucía se había ganado el desprecio de muchos. Esa altanería disfrazada de autoridad, no solo me la había dedicado a mí, también la había repartido a manos llenas entre quienes, por años, habían tenido que aguantar sus malas caras, sus comentarios ácidos, sus órdenes prepotentes. Bajé al primer piso y lo que vi me confirmó que la vida siempre acomoda las piezas. Lucía salía por la puerta principal escoltada por seguridad. El bolso colgando del brazo, los ojos rojos, la cara más pálida que una hoja de papel. Y lo más cruel, pero también lo más justo, era que todos los empleados estaban ahí, viendo. Algunos con los brazos cruzados, otros apenas disimulando una sonrisa, otros, de plano, sacando el celular para grabar. Porque así es la vida hoy. Cuando te crees intocable, y caes, todo mundo quiere ver cómo te estrellas. La vi intentar caminar erguida, pero no podía. Su cuerpo ya no le respondía. El orgullo se le había hecho trizas. Sus tacones, que antes sonaban fuertes, firmes, ahora parecían arrastrarse. Nadie le abrió la puerta. Nadie le ofreció ayuda. Nadie le dijo lo siento. Porque cuando siembras desprecio, eso es lo que cosechas. Desprecio. Y ahí, justo ahí, entendí que lo que acababa de pasar no era el final. Era apenas el principio. Porque la caída de Lucía no se quedaba dentro de estas paredes. No. Esto iba a salpicar más lejos. Mucho más lejos de lo que ella jamás imaginó. No había pasado ni una hora cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Mensajes. Llamadas. Notificaciones. Era como si de pronto el universo entero hubiera despertado. Primero, una amiga mía, Magdalena, ¿es cierto lo que acabo de ver en el grupo del vecindario? ¿Qué corriste a Lucía de tu empresa? Después, una ex empleada, doña Magdalena, no sabe la felicidad que me da saber que la pusieron en su lugar. Esa mujer me hizo la vida imposible mientras trabajé ahí. Y luego, lo inevitable. Un mensaje de Roberto. Mi hijo. El mismo que había guardado silencio tantas veces. Mamá, acabo de enterarme. ¿Qué hiciste? ¿Cómo pudiste despedir a Lucía? ¿Estás loca? Esto es una humillación, una vergüenza. Las manos me temblaron. No de miedo. No de culpa. Me temblaron, de tristeza. Porque en ese mensaje, entendí algo que no quería aceptar. Que Roberto no tenía idea de quién soy. De lo que soy. De lo que siempre fui. Respiré hondo. No le contesté de inmediato. Miré el teléfono. Lo apagué. Porque las respuestas no siempre se dan en caliente. Porque hay dolores que uno necesita digerir en silencio. Porque cuando la sangre te falla, el alma necesita unos segundos para entender que, a veces, la familia no es sinónimo de amor. Mientras tanto, afuera, las redes sociales explotaban. Los grupos del vecindario. Los chats de las mamás de la escuela. Los ex empleados. Todo mundo hablando. Todo mundo opinando. Algunos escandalizados. Otros aplaudiendo. Porque cuando la soberbia cae,
El ruido que hace se escucha hasta en la otra cuadra. Me senté en mi oficina. Cerré los ojos. Y pensé, Magdalena, prepárate. Porque esto apenas empieza. Lo que hoy pasó en estas paredes se va a extender. Y las consecuencias no se detienen aquí. Sabes, uno se prepara para muchas cosas en la vida. Para el trabajo duro. Para la pérdida. Para la enfermedad. Para los tropiezos. Hasta para las traiciones de la gente que apenas conoces. Pero lo que nunca, nunca, te enseña nadie, es cómo sostenerte de pie cuando es tu propia sangre la que te clava el puñal. Porque ese dolor, ese no te atraviesa el pecho. Ese te revienta el alma desde adentro. No había pasado ni una hora desde que todo explotó, cuando el teléfono empezó a vibrar de nuevo. Lo miré, dudé si contestar, pero en la pantalla aparecía ese nombre que jamás pensé que vería envuelto en esta historia de dolor. Roberto. Mi hijo. Mi muchachito. Mi bebé. Aquel niño que yo crié con tanto esfuerzo, que levanté con mis propias manos, que alimenté, que cuidé, que amé más que a mi propia vida. Contesté. Y apenas dije bueno, su voz me cortó el aire. No era la voz de un hijo. Era la voz de un desconocido. De un hombre lleno de rabia. De furia. De resentimiento. ¿Se puede saber qué diablos hiciste, mamá? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Lucía? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? Te juro, me quedé muda. Por un segundo pensé que estaba soñando. Que no podía ser real. Que esa no era la voz de mi hijo. Que eso no me lo estaba diciendo a mí. A su madre. A la mujer que le dio la vida. Pero sí, era real. Más real que nunca. Más frío que nunca. Intenté mantener la calma. Tragué saliva. Le respondí con la voz más serena que pude sacar. Roberto, lo que hice, lo hice porque ella me humilló. Me gritó delante de tus hijos que yo no era bienvenida en su casa. Me echó. Me trató como si fuera basura. ¿Eso te parece normal? ¿Te parece justo? Pero él no escuchaba. No quería escuchar. Solo escupía palabras llenas de rabia, como si cada una de ellas fuera una piedra lanzada directo a mi pecho. No me importa lo que haya pasado. Eso no te da derecho a destruir su vida. No te da derecho a humillarla así. Tú no tienes idea del problema que acabas de crear. Esto es imperdonable. Imperdonable. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió de una manera que nunca se va a arreglar del todo. Porque no fue Lucía quien me rompió el corazón. No. Fue él. Mi hijo. Mi sangre. Mi todo. Ese por quien yo dejé de dormir, de comer, de vivir por tantos años. Ese que, cuando era niño, me abrazaba y me decía mamá, cuando sea grande siempre te voy a cuidar. Ese, hoy, me estaba clavando el cuchillo más filoso que la vida me ha dado jamás. Le respondí con la voz quebrada, pero firme. ¿Sabes qué, Roberto? Tienes razón. Yo no tengo idea del problema que acabo de crear, porque jamás imaginé que el problema eras tú. Porque quien permite que le falten al respeto a su madre, quien calla cuando su esposa humilla a la mujer que le dio la vida, ya no es mi hijo. Es un extraño. Y a los extraños no se les explica nada. Hubo silencio. Pesado. Doloroso. Casi insoportable. Y entonces, hice algo que jamás pensé que tendría que hacer en esta vida. Le colgué. Le colgué a mi propio hijo. Cerré el teléfono con las manos temblando. Lo apagué. Lo dejé sobre la mesa. Y me quedé ahí, mirando la nada, sintiendo como las lágrimas me llenaban los ojos, pero no caían, porque ya no eran lágrimas de tristeza, eran de decepción, de un dolor que no sale por los ojos, sino que se queda ahí, encajado, como una piedra en el pecho que no te deja respirar. Me senté en el sofá. Miré la foto de él, de niño, con su uniforme de la primaria, abrazándome, con esa sonrisa que ahora se me deshacía en la memoria. Y me pregunté una y otra vez, ¿en qué momento lo perdí? ¿En qué momento se convirtió en este hombre? ¿Qué hice mal? Pero luego respiré. Y me dije, no, Magdalena, tú no hiciste nada mal. Tú lo criaste con amor, con valores, con principios. Pero los caminos que la gente elige
no siempre son culpa de quien los cría. No. Hay quienes olvidan de dónde vienen. Y hay quienes, un día, despiertan. Porque sí, aunque ese dolor me partía en 1000 pedazos, también entendí algo que me devolvió la fuerza. Que si la vida me estaba arrancando lo que más amaba, era porque, quizás, era hora de volver a amarme a mí. Nunca pensé que el silencio pudiera doler tanto. No el silencio de la casa, no, sino ese otro. Ese que se mete los huesos, que se enreda en el pecho, que te hace mirar el techo sin saber qué hacer con tanto espacio, con tanto vacío. Ese silencio que antes se llenaba con las risas de mis nietos, con los pasos corriendo por el pasillo, con los abuela, ¿me ayudas?, con los abrazos que llegaban de sorpresa. Y ahora era solo eso. Silencio. Y un eco constante dentro de mi cabeza que me preguntaba una y otra vez, ¿de verdad merezco esto? El teléfono. Muerto. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni un ¿cómo estás? Ni de Roberto. Ni de mis nietos. Nada. Como si yo hubiera desaparecido de sus vidas. Como si fuera un error que alguien prefería borrar, una molestia que ya no sabían cómo acomodar en su agenda. Y ese vacío, te juro, duele más que cualquier grito. Porque cuando alguien te grita, te duele el momento. Pero cuando te ignoran, te duele el alma. Caminaba por la casa como un fantasma. Pasaba la mano por el respaldo del sofá, tocaba los portarretratos, las pequeñas huellas de una familia que ahora parecía un espejismo. Abría las cortinas, las cerraba. Iba a la cocina, ponía agua para café, y luego, me daba cuenta de que no tenía a quien servirle más que a mí. Y ahí entendí que aprender a servirte solo, después de años sirviendo a todos, es una de las lecciones más duras que la vida te puede dar. Abrí la caja donde guardo los dibujos de los niños. Esos que me hacían en la escuela. Uno decía te amo, abuelita, con letras chuecas y un sol pintado de verde, porque a veces los niños no saben que los soles no son verdes, o quizás sí lo saben, y son los adultos los que ya se olvidaron de soñar diferente. Los miré uno por uno. Pasé los dedos por las líneas de crayón. Y sentí como el corazón se me apretaba, se me encogía, se me rompía otra vez, como si todavía no fuera suficiente. Me senté en la cama. Y te confieso, me abracé a mí misma. Porque no había nadie más. Porque, aunque siempre fui fuerte, hay días en que una también quiere que alguien la abrace y le diga, todo va a estar bien. Pero ese alguien no estaba. Y entendí que, a veces, esa voz, te la tienes que dar tú. Porque si no te sostienes tú, entonces ¿quién? Por un segundo pensé en llamar yo. En marcarle a Roberto. En preguntarle si pensaba dejarme morir aquí, sola, como si fuera cualquier cosa. Pero me detuve. Porque la dignidad, hija, la dignidad también se mide en esos segundos donde el amor te empuja a ceder, pero tu amor propio te detiene y te dice, no, no otra vez. Salí al patio. Miré las plantas. Las mismas que mis nietos me ayudaban a regar. Muchas estaban secas. Abandonadas. Como si ellas también sintieran este vacío. Agarré la manguera. Abrí el agua y las empecé a regar. Y mientras veía cómo la tierra absorbía el agua, me pregunté, ¿será que un corazón seco también se puede regar? ¿Será que todavía hay forma de que esto florezca otra vez? El sol bajaba lento. Las sombras se alargaban sobre el piso. Y yo ahí, regando, respirando, intentando entender cómo es que, después de haber dado todo, después de haber sido todo, terminé aquí. En este silencio que no entiendo. Que no pedí, que no merezco. Cuando la noche cayó, cerré las cortinas. Me hice un té. Me senté en la sala, con la televisión prendida en cualquier canal, sin escuchar realmente nada. Solo miraba las imágenes pasar. Y pensé, así se siente cuando la tormenta se va, y solo queda el silencio. Pero, ¿será que este silencio es el final? ¿O será la calma antes de algo que todavía no imagino? Y justo cuando el sueño me vencía, cuando ya no esperaba nada, 3 pequeños golpes sonaron en la puerta. Suaves. Temblorosos. Casi tímidos. Me quedé helada. El corazón se me subió hasta la garganta. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Coloqué la mano en la manija. Y, por un segundo, no supe si abrir. Porque cuando la vida te golpea así,
Hasta abrir una puerta te da miedo. Tomé aire. Giré la manija. Y lo que vi, me dejó sin palabras. Cuando abrí la puerta, no supe si estaba soñando. Me quedé inmóvil, con la mano en la manija, el pecho apretado y los ojos queriendo entender si lo que veía era real, o si era uno de esos recuerdos que la mente te pone cuando ya no aguantas tanto dolor. Porque ahí, parados, con las mochilas colgando, con los ojos rojos y las caritas llenas de miedo y esperanza, estaban ellos. Mis nietos. Mis 2 pedacitos de cielo. El más pequeño, con la voz temblorosa, apenas logró decir: «Abuela, podemos quedarnos contigo un rato». Y te juro por lo que más amo, que en ese instante sentí como algo que estaba muerto dentro de mí, volvió a respirar. Volvió a latir. Volvió a tener sentido. No dije nada. No podía. Las palabras no me salían. Solo los abracé. Los apreté tan fuerte contra mi pecho que pensé que iba a romperlos. Sentí sus manitas agarrándose de mí como cuando eran más chiquitos, cuando les daba miedo la lluvia o cuando se despertaban de madrugada buscando refugio en mis brazos. Y entendí, que pase lo que pase, el amor real, ese que se construye, que se teje, que se riega como las plantas, ese amor no se rompe. No se olvida. No se borra. Los metí a la casa. Les quité las mochilas. Les preparé chocolate caliente, como siempre. Les puse sus tacitas favoritas, esas que aún guardaba en la alacena, como si mi corazón hubiera sabido que este momento iba a llegar. Se sentaron en la mesa, mirándose entre ellos, con esa mezcla de nervio y alivio que solo los niños entienden. Y yo los miraba. No podía dejar de mirarlos. Como si necesitara comprobar cada segundo que sí, que de verdad estaban ahí. Mamá se enojó mucho, dijo el mayor, bajando la mirada. Papá también, están peleando, pero nosotros no queremos que tú estés sola. Y ahí ya no pude contener más las lágrimas. Pero esta vez, no eran lágrimas de dolor. Eran de amor. De gratitud. De ese tipo de amor que uno da sin pedir nada. Y que, a veces, cuando menos le esperas, la vida te lo devuelve de la forma más hermosa. Les acaricié el cabello. Les limpié las caritas. Y les dije con la voz más firme, más amorosa y más clara que jamás haya salido de mi boca: en esta casa, siempre serán bienvenidos. Aquí se recibe a quien sabe querer. A quien no, que ni toque la puerta. Se me quedaron mirando. El más pequeño sonrió, esa sonrisa chiquita, tímida, pero sincera, que me derrite el alma. El mayor asintió, con esa madurez que los niños a veces tienen cuando la vida les enseña de golpe que no todo es color de rosa. Preparamos juntos la cama del cuarto de visitas. Les saqué las cobijas suaves, las mismas de cuando eran más pequeños. Pusimos las almohadas, sacamos los pijamas que aún guardaba en un cajón, y entonces, como si el tiempo hubiera retrocedido, me pidieron lo mismo que me pedían cuando eran chiquitos. Abuela, ¿nos cuentas un cuento? Me senté en el borde de la cama. Les acaricié las mejillas. Y les conté. Pero no un cuento de hadas. No. Les conté la historia de una mujer que luchó toda su vida. Que amó tanto que se olvidó de sí misma. Que creyó que su familia era todo. Que la vida la sacudió, la rompió, la tiró al suelo. Pero que cuando creyó que todo estaba perdido, descubrió que el amor real, es ese que, aunque lo pisen, aunque lo maltraten, aunque lo quieran arrancar, siempre encuentra el camino de regreso. Les besé la frente. Les apagué la luz. Y mientras ellos se quedaban dormidos, abrazados uno al otro, entendí que ese momento, ese instante perfecto, era la prueba más grande de que yo no estaba sola. Que nunca estuve sola. Porque el amor de verdad, no se rompe. No lo rompen los gritos. No lo rompen los desprecios. No lo rompe ni siquiera la sangre que te falla. Esa noche, dormí. Y dormí en paz. Porque aunque me habían arrebatado mucho, la vida, de alguna forma, me estaba devolviendo lo más importante. A la mañana siguiente, desperté con algo que no sentía hace mucho tiempo: tranquilidad. No esa tranquilidad frágil que depende de que los demás estén bien contigo. No. Esa otra. La que nace cuando entiendes que te tienes a ti. Que no necesitas mendigar amor, ni rogar espacios, ni convencer a nadie de tu valor. Me levanté. Fui a la cocina.
Preparé chocolate para los niños, café para mí. Les hice hot cakes con carita feliz, como cuando eran más chiquitos. Y mientras ellos reían, pintando con mermelada y Nutella, pensé, la vida siempre da la vuelta. Siempre. Después de desayunar, salimos al jardín. Les enseñé a regar las plantas, a podar las flores secas, a hablarle bajito a las hojas, porque sí, yo siempre he creído que las plantas entienden. Y mientras los veía correr por el patio, persiguiendo mariposas, entendí que lo que no se rompe es lo que de verdad vale. Que aunque alguien quiera arrancarte de la vida de los que amas, cuando el amor es real, encuentra el camino. Siempre. Más tarde, llegó un mensaje. De Roberto. Lo miré. Dudé si abrirlo. Pero lo abrí. Solo decía, mamá, los niños están contigo. Espero que estés contenta. Esto no se va a quedar así. Lo leí. Lo respiré. Y con una calma que me sorprendió, lo borré. No contesté. No respondí. No expliqué. Porque entendí algo que quizás debería haber entendido hace años. Que cuando alguien decide ponerse del lado del ego, de la soberbia, del desprecio, uno no tiene la obligación de rescatarlo. Mucho menos, a costa de uno mismo. Me senté en la sala. Miré la casa. Mi refugio. Mi espacio sagrado. Y me prometí que aquí, a partir de ahora, solo entra quien sepa querer. Quien entienda que esta casa no es un hotel de paso. No es un lugar donde vienes cuando te conviene. Aquí, se queda quien suma. Quien respeta. Quien cuida. Quien abraza. A los niños, no les dije nada de lo que pasó. Porque ellos no merecen cargar con las decisiones equivocadas de los adultos. Solo les recordé lo que siempre les he enseñado, que el amor es un acto de todos los días. Que se demuestra. Que se cuida. Que se honra. Y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte sentir que no vales. Que no perteneces. Que estorbas. Pasaron los días. Las cosas afuera seguían. Las voces, los chismes, los comentarios. Que si lo que hice estaba bien. Que si me pasé. Que si fui cruel. Que si fui valiente. Que si fue justicia. Que si fue venganza. Yo los escuchaba de lejos. Pero ya no me tocaban. Porque cuando uno recupera su lugar, lo que digan los que nunca te defendieron, deja de importar. Y sí, no te voy a mentir. Duele. Duele ver que tu propio hijo te falló. Que eligió el lado equivocado. Que te dio la espalda cuando más necesitabas que te mirara a los ojos y te dijera aquí estoy, mamá. Pero también entendí que la vida te da hijos, pero también te da elecciones. Y si alguien elige no estar, tú eliges no esperarlo más. Con el tiempo, los niños siguieron viniendo. Seguimos cocinando, regando plantas, armando rompecabezas, viendo películas hasta tarde. Porque el amor que sembré en ellos, ese no lo pudo arrancar nadie. Y nunca lo podrá. Y en la entrada de la empresa, esa empresa que levanté con mis manos, con mis desvelos, con mi vida, hoy hay una placa nueva. Una que mandé hacer, no para mí, sino para que nunca se les olvide a los que vienen después. Dice así: la educación se hereda. El respeto se exige. Y en la puerta de mi casa, justo al lado del timbre, hay otra. Más pequeña. Más sencilla. Pero igual de poderosa. Esa que dice: en esta casa, siempre serán bienvenidos. Aquí se recibe a quien sabe querer. A quien no, que ni toque la puerta. Porque sí, hija, la vida siempre, siempre, da la vuelta. Que te griten ya no eres bienvenida frente a tus propios nietos duele, pero duele más cuando viene de alguien que ni siquiera sabe quién realmente tiene el poder. Porque lo que mi nuera ignoraba, es que la dueña de su empresa, era yo. Y si esta historia te hizo reflexionar, hay otra que no puedes perderte. Porque el desprecio también vino de mi propia nieta. En su fiesta de cumpleaños me dijo: tú no eres de la familia, y le quité lo que más esperaba esa noche. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi nieta me dijo: tú no eres de la familia, en su fiesta de cumpleaños. Así que le quité la atracción principal de la fiesta. No te lo pierdas, porque cada historia de humillación también es una oportunidad para recuperar tu lugar y tu valor.
Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.